Quería saludar al diputado provincial Nicolás Mayoraz, tuvo la gentileza de atendernos. Ellos también se expresaron en la legislatura santafesina respecto a este tema muy sensible. Diputado, buenas tardes. Martín Esperati aquí en Solplay. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Martín. Un gusto saludarlo. Gracias por estar allí. Bueno, dígame, diputado, ¿qué opina de todo esto? Ustedes también se expresaron como bloque. Sí, nosotros tenemos una visión muy crítica sobre la actuación de Niñez. Eh, nosotros decimos que es falso que Niñez intervino a tiempo. Estamos hablando de un embarazo de 6 meses y el Estado estuvo ausente. Al padre, al presunto abusador, lo detuvieron recién ahora, cuando se hace pública esta noticia. Antes estuvo en libertad, a pesar de tener denuncias por reiterados abusos. Es decir, estamos hablando de una niña con una altísima vulnerabilidad social, en una situación realmente complicada, y Niñez no hizo absolutamente nada. Y recién ahora, 6 meses después de la violación, es decir, de producirse el embarazo, intervienen y recién ahora lo meten preso, responsabilidad también del MPA y de la justicia. Ese es el primer punto. Segundo punto, señalo la irresponsabilidad de Patricia Chalvo, la secretaria de Niñez, por la exposición que hicieron del caso, cómo expusieron a la niña. Porque si nosotros vamos a pensar que por el solo hecho de no poner el nombre y apellido estamos preservando a la niña, es una verdadera irresponsabilidad. Porque ya con mencionar en la localidad de origen, al decir que es una niña de Garibaldi, imaginemos que Garibaldi es una pequeñísima localidad de la provincia de Santa Fe, con lo cual, con solo mencionar la localidad, inmediatamente se sabe cuál es el caso. Entonces, no se preservó la identidad de la niña, de la menor, no se preservaron sus intereses. Nuestra evaluación es muy crítica a la situación, al accionar de la Secretaría de la Niñez. Hicieron esto público cuando la niña no se presentó al turno médico que le habían dado para hacerse el aborto. Y a partir de ahí empezó una persecución. Primero la trataron de desaparecida, que la niña estaba desaparecida. Después sospechaban de la madre. Entonces, como usted bien dijo, evaluaron quitarle la tenencia a la niña. Es decir, si la niña quiere abortar está todo bien, si la niña no quiere abortar está todo mal, la madre es sospechosa, las entidades que intervinieron son sospechosos, la niña está desaparecida y aparecen todos los dispositivos del Estado que nunca habían estado, que no se habían hecho presente antes, aparecen recién ahora. Entonces realmente para mí la conclusión ¿cuál es? Al Estado lo único que le interesa es aumentar las cifras de abortos, porque a esta niña van a hacer lo mismo que hacen siempre desde esa secretaría y desde el Estado santafesino, abandonarlos a su suerte. Esta niña ha sufrido un trauma terrible con este abuso sexual y este embarazo, y el Estado no estuvo antes, actuó mal cuando debía actuar y se va a retirar y se va a borrar después. Lamentablemente esto es el Estado santafesino que tenemos, esta es la secretaría que tenemos, que lejos de defender los derechos del niño, lo único que es avasallarlos más. Al Estado le interesa sumar números de aborto, mencionó. O a esta... Así es. Fuerte. Así es. Dígame, diputado, ¿y cómo es que usted menciona que desde la Secretaría fueron ellos mismos los que pusieron este tema en agenda pública? ¿Cómo es que se llegó a eso? Mire, si uno hace la secuencia y repasa los diarios, los primeros que empiezan a hablar del caso en los medios son los de la Secretaría de la Niñez, alertando de que la niña no se había presentado y que había empezado la búsqueda de la supuesta desaparición de esa niña. Ya ahí hay un avasallamiento total porque empiezan a mencionar en la localidad de origen. Dígame, ¿qué necesidad había de decirlo y qué necesidad había de hacerlo público al caso? Primera responsabilidad gravísima. Hoy esa niña sufrió durante 3 días su exposición en medios nacionales. ¿Cómo cree usted que puede estar pasando en este momento? ¿Qué situación está pasando ella y su madre? ¿Le parece a usted que se protegió a la niña como debía protegerse? No, claramente. Dígame, diputado, usted como legislador, y utilizando los resortes que tiene a su, o las herramientas que tiene a mano, ¿pudo llegar a la pequeña y a la madre? No, en absoluto. Yo fui siguiendo el caso. Nosotros durante los 3 días que se dio esta situación, hasta que intervino la Secretaría de la Niñez, no hicimos absolutamente nada, tratando de alguna manera de no sumar más ruido a esta situación, poniéndonos en el lugar de la madre,
una niña embarazada, porque creíamos que no ayudaba ni ayuda a nadie todo lo que se hizo en esta situación. ¿Y cómo es que llega, según su mirada, cómo es que llega esta organización a la pequeña? Porque Mire, ayer desde Niñez estaban preocupados por la aparición, digamos, de esta organización. bueno, eso muestra también el sesgo totalitario que tiene la Secretaría de Niñez, el absurdo por cómo se manejan. La organización Grávida, yo no soy ni vocero, ni representante, ni defensor de él, hoy hicieron un comunicado, pero lo digo yo como me parece a mí que ocurre en estos casos. Es una asociación civil legalmente constituida y que ejerce una actividad absolutamente lícita. Entonces aquí quiero señalar otra cuestión. Muchos se escandalizan y se escandalizan y se rasgan las vestiduras por la actuación de Grávida. Déjenme decirles que en la Argentina existe el derecho a asociarse con fines lícitos. Y uno de los fines lícitos es el que realiza Grávida, que está protegido tanto en la ley de aborto como en la ley de protección de la niñez. Es decir, las entidades civiles, las organizaciones no gubernamentales pueden acudir en ayuda o en apoyo de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. En consecuencia, que esta ONG se haya acercado a la madre y a la niña para darle apoyo o contención no constituye ningún acto irregular ni grave y no justifica para nada la respuesta y la reacción que tuvo Niñez de hacer público el caso, de declararla desaparecida, de amenazar a la madre con quitarle la tenencia de la niña por el solo hecho de que se había acercado a Grávida o que Grávida se había acercado a ella. Realmente este accionar temerario del Estado lo que refleja en este punto también es un grado de autoritarismo atroz, porque el aborto, sancionado por ley, no es obligatorio, es voluntario. Entonces, si una niña dio la conformidad para hacerse un aborto un día, al día siguiente puede perfectamente revocar esa autorización y nadie, absolutamente nadie, puede molestarle en esa decisión. Aquí no sé qué fue lo que ocurrió, si lo revocó o si no simplemente se tomó el tiempo que consideró necesario y prudente para analizar si se hacía o no el aborto. Pero lo que me parece terrible fue la reacción inmediata que tuvo el Estado que provocó todo esto que estaba mencionando antes. Con independencia de esto, diputado, estamos dialogando con Nicolás Mayoraz, diputado provincial, presidente del bloque Provida y Familia de aquí de Santa Fe. Con independencia de todo esto, de la actuación de Niñez, la organización Grávida, ¿a usted le parece que una menor de 12 años puede llevar adelante un embarazo y tener el bebé? Mire, en este caso ya la niña está embarazada de 6 meses. 6 meses, ese niño que está gestando ya sonríe, se chupa el dedo, tiene todos sus deditos de sus pies, de sus manos, ya se puede en una ecografía 3D hasta se puede saber, obviamente se puede saber el sexo, se puede escuchar los sonidos fetales. Usted dice que ese niño tiene que morir por el solo hecho de haber sido gestado por una violación. Yo le pregunto, diputado, ante la evidencia, ante las circunstancias de abuso, estamos hablando de una nena de 12 años. Sí. ¿A usted le parece que puede estar en condiciones incluso psicológicas de llevar adelante un embarazo y luego tener el bebé? Mire, yo lo que considero es que esa niña ya le robaron la inocencia, ya le robaron la niñez, ya de alguna manera, aunque no es definitivo, le arruinaron la vida. Obviamente se puede recuperar y se puede reponer. Lo que digo es que el aborto no va a borrar el hecho atroz que vivió, la vida que llevó hasta ahora de abuso reiterado por parte de su padre. El aborto nunca es solución, porque el aborto no borra el problema. El aborto genera un nuevo problema. Esa niña va a cargar después con la muerte de ese niño que llevaba en su vientre. A Patricia Chialvo y a la Secretaría de Niñez le importa un comino la suerte de esta niña y de la decisión que está tomando, porque son burócratas que ocupan un cargo y que mañana se van. Pero la niña va a cargar toda su vida con esta situación traumática y el hecho de hacerse un aborto no le va a cambiar la situación que ha vivido. Al revés, la va a empeorar. El aborto siempre es un problema más, agregamos, el problema de la violación o el problema del embarazo en estas circunstancias. Diputado, buenas tardes. Laura Kretschmer es mi nombre, un placer saludarlo. Quería preguntarle, bueno, lo estamos escuchando atentamente, lógicamente esto es algo que nos conmueve a todos, ¿no? Creo que en la comunidad santafesina y a nivel país también tomó la relevancia, ¿no?
¿Cómo cree usted que se tendría que haber trabajado desde el principio con esto? Un poco ya lo viene adelantando, ¿no? Siendo que si hay 6 meses de embarazo, como se dice en los medios, estamos frente a un caso muy avanzado que podría haberse prevenido, un montón de cosas se podrían haber evitado. En eso creo que estamos de acuerdo. Preguntarle, ¿no? ¿Cómo se tendrían que haber trabajado y cómo se debería trabajar de ahora en más? Mire, a ver, acá pareciera que esta reflexión es nueva de un hecho que no ocurrió nunca. Lamentablemente esto ocurre a menudo. Por El supuesto. abandono que hace la Secretaría de Niñez, no hablo de los niños por nacer, ni de las niñas embarazadas en esta situación. El abandono que hace el Estado de los niños que están en situación de adoptabilidad es una cosa terrible. Es decir, hoy en la provincia de Santa Fe hay niños que no tienen un hogar, que están institucionalizados desde hace años. Hay niños que transitan años en un hogar esperando a ser adoptados. Y la burocracia de la Secretaría de la Niñez y de la Justicia hace que esos niños no tengan ni papá ni mamá. Entonces realmente buscar una solución, yo digo, no creo en las soluciones más mágicas, pero ya pienso que con estos criterios, como se manejaron ahora, nunca vamos a encontrar una solución a este planteo. En mi opinión, yo creo que acá había una ley clara que los obliga a los funcionarios públicos a preservar a la niña, y no lo hicieron. No lo hicieron, ¿sabe por qué? Porque se enojaron al ver la posibilidad de que no se hiciera el aborto. Es decir, ellos lo que buscaban era el aborto. Como el lunes no se presentó la niña, ahí se le prendieron todas las alarmas. Pero hace 6 meses atrás no se le prendió ninguna alarma cuando esa niña estaba embarazada y cuando el padre abusador y violador estaba en libertad. Entonces, primer punto, lo que hay que cambiar es el paradigma con el cual se analizan y se juzgan estos casos. Hay que tratar de que esa niña que está cursando este embarazo, darle toda la contención posible, darle todas las herramientas posibles para que ella, junto a su madre, tome la decisión que mejor le satisfaga o mejor la atienda. Por supuesto que en mi posición pro vida, siempre pienso que la mejor decisión es la de proteger la vida del niño por nacer y la proteger la vida de esa niña que está gestando. Por supuesto que es dramático y nadie quiere que una niña de 12 años esté embarazada y esté cursando un embarazo, pero el aborto lamentablemente no borra esa situación, no borra esa situación lamentable que vive esa niña y que vive. Entonces digo, para nosotros siempre debemos buscar una solución que contemple la posibilidad de que ese niño pueda nacer, así sea adelantando el parto. Usted piense que tiene 6 meses, o sea, ya ni siquiera nace como bebé prematuro. Hoy usted en un par de semanas y dándole la medicación adecuada, ese niño por nacer puede nacer y lo pueden dar en adopción. ¿Qué necesidad hay de matarlo en el vientre de la madre? ¿Qué necesidad hay? Si nos preocupa la niña de 12 años, como nos preocupa a todos, bueno, ocupémonos del tema y reservámoslo sin necesidad de matar a ese bebé por nacer. Esa es mi posición. Bien, diputado, preguntarle también, bueno, creo que estamos de acuerdo todos en que se llegó tarde, ¿no? Por los tiempos que estamos hablando. Yo preguntarle también cómo se trabaja desde Vida y Familia, cuáles son los proyectos que presentan en pos de esto, ¿no? De que se llegue mucho antes a prevenir precisamente este tipo de casos. Mire, lo que nosotros hemos planteado es un proyecto de ley de contención y de atención a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad social. Pasa que el embarazo en situación de vulnerabilidad ya no estamos, digamos, si es por ejemplo producto de un abuso, no es prevención, ya estamos llegando tarde. No sé si si se me entiende la pregunta, digamos, para poder prevenir esos abusos también. La prevención del abuso es distinto a la situación del embarazo. Sí, por supuesto. Prevenir abusos, obviamente que hay que hacerlo. Nosotros cuando asumimos el cargo, para darle una idea de nuestra actuación, a mí me tocó en la comisión de acuerdos donde analizamos la conducta de los fiscales. Lo primero que hice fue encontrar un caso donde un fiscal en la provincia de Santa Fe no había hecho nada en un caso parecido a este. Una niña abusada y embarazada que había dado luz a un niño. Y el padre seguía en libertad, a pesar de haber violado a su propia hija. ¿Qué hice? No dentro de la tarea de mi comisión, decir, nosotros no podemos permitir que un fiscal no haga nada frente a una denuncia hecha por la hermana. ¿Sabe por qué hacía la hermana de la niña que era madre? Había hecho la denuncia porque ahora temo que empiece a abusar de mi otra hermanita de 11 años. Yo digo, ¿cómo es posible que no haya hecho nada el fiscal? ¿Cómo es posible que el Estado no haya hecho nada? ¿Cómo es posible que Niñez no haya hecho nada? Entonces lo que dijimos, bueno, primero hay que hacerle
un expediente disciplinario al fiscal que fue suspendido después, gracias a la actuación que nosotros tuvimos. En segundo lugar, hemos presentado proyectos de ley para acortar, por ejemplo, los tiempos de los plazos para hacer la adopción de los niños. De esa manera vamos a facilitar y agilizar la actividad que tiene la Secretaría de Niñez, que hoy realmente es lamentable. Somos la provincia que más demoras tiene en los trámites de adopción de niños, es decir, niños que se ven privados de tener una familia. Y creo que en los casos de abusos, la prevención de los abusos se da siempre con educación, fundamentalmente se da con educación, con formación, claramente. Diputado, le pregunto, si tuviese la oportunidad de estar frente a la pequeña y a la madre, ¿qué le diría? Yo lo que le daría, primero no juzgar, o sea, acá lo que hay que no caer en el juicio de la persona, porque lo que está viviendo esa mujer y esa niña es indescifrable y es imposible de ponerse en sus zapatos. Mi experiencia acompañando este tipo de situaciones ha sido siempre la de respeto, la de escuchar y contener, no la de juzgar, ni siquiera la de influenciar, sino simplemente de darle. Cuando una niña se encuentra en esta situación, una niña, una joven, lo que encuentra siempre es que el mundo se le viene abajo, porque tiene 12 años, porque tiene 15, porque pierde el trabajo, porque lo echa el padre, porque el novio la deja, por situaciones que viven donde el mundo se les viene abajo. Y muchas veces el dar una contención, el dar el apoyo, sin juzgar, sin presionar, permite que esa niña, esa joven, desista de la idea que puede tenerse un aborto, y muchas veces hasta ese niño, incluso producto de una violación, no lo dan en adopción, se lo quedan, lo crían como un verdadero hijo que es, olvidándose de esa situación. Y conozco casos realmente donde han sido muy, muy gratificantes en ese sentido, donde ninguna mujer que siguió adelante un embarazo en un caso de violación, se ha arrepentido de haber seguido adelante con el embarazo, lo cual demuestra que realmente existe siempre la posibilidad de resolverlo de otra manera sin necesidad de recurrir al aborto. A mí me genera, siempre respetando las opiniones, diputado, me genera la idea de que una pequeña de 12 años pueda asumir la responsabilidad de criar a una persona. Sí, yo también, yo no creo que pueda hacerlo obsoleta, pobre, más vale que no puede con 12 años, coincido con usted. Bueno, diputado, gracias por estos minutos y lo volveremos a convocar en otra oportunidad, ¿le parece? Cómo no, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Nicolás Mayoraz es diputado provincial, titular del bloque Provida y Familia.